Jesús camina sobre las aguas. Amén. Jesús camina sobre las aguas. En una situación crítica, ahí en 6:49, podemos ver, como digo, en una situación bastante crítica, una situación de miedo, yo creo que casi terror. Jesús viene caminando sobre las aguas del mar. ¿Y quién puede caminar sobre las aguas de tu tormenta? ¿Quién puede caminar sobre las aguas de tu situación? Solamente Dios. Solamente Dios. Pedro caminó un poquito, caminó, y es que hay tanta humanidad en nosotros que aunque seamos poderosos en fe, a veces como que nos soltamos de la mano de Dios, ¿sabes? Y entonces estamos viendo la tormenta, estamos viendo lo que está ocurriendo, volvemos en nuestra tremenda humanidad y caemos al vacío. Pero ahí está la mano poderosa de Cristo que nos agarra y nos sostiene. ¿A cuántos creen que la mano de Dios los sostiene, los sustenta? Pobres de nosotros si creemos que nosotros somos súper. No somos súper nada. Aleluya. Pero vamos a leer, quiero leer 2 sucesos que pasaron aquí y luego con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desarrollar esta tremenda palabra. Vamos a leer desde el versículo 30 del capítulo 6 de Marcos, porque quiero ver lo que aconteció antes y lo que ocurrió después. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo precioso, que es Dios y está en este lugar. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Estoy leyendo en Marcos capítulo 6, verso 30. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Tremendo, los discípulos siempre pensando en las cosas naturales, ¿no? Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. ¿Cuántos peces repartió entre todos? Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Estamos hablando aquí de 5,000 hombres que pueden ser pues 5,000 familias. Porque aquí no se contaban las mujeres y los niños. Seguramente no había solamente hombres. Quizá había también alguna mujer y algún niño. Mira que los niños siempre están metidos ahí, siempre. Los niños tan curiosos, ¿no? Que siempre a ver qué pasa y si no se meten
por debajo de las piernas, por donde sea, pero seguramente que no había solamente 5,000 hombres. 5 panes y 2 peces. Dice que Jesús levantó los ojos al cielo, bendijo los alimentos y comenzaron a repartir. ¿Cuántos expertos hay aquí en matemáticas? ¿Cuántos son buenos en matemáticas? ¿Cuántos son cerebritos en matemáticas? ¿A usted le cuadra esta matemática? ¿Alguien le puede cuadrar esta matemática? Porque 1 y 1 son 2. 2 peces. Un pez para mi hermano Javi, otro pez para mi hermano Dani. Se acabaron los peces. En nuestras matemáticas. En las de Dios no. En las de Dios no. 5 panes. Bueno, pues ponemos 5 personas. Ahí está Jacqueline, un pan. Luis, otro pan. Verónica, otro pan. Claudia, otro pan. Y Patricia, otro pan. Se acabaron los panes. Porque el número que está diciendo aquí son 5 panes y 2 peces. Y en mis matemáticas no va más allá. Y en tus matemáticas tampoco. Pero ojo, que las matemáticas de Dios son diferentes. Estoy haciendo un poco una aclaratoria en esto, un poquito de énfasis, porque quiero que se queden ahí. Porque esto es un milagro que aconteció, que se encuentra en los 4 evangelios. Ojo ahí. Que fue algo, pero súper extraordinario. Seguimos leyendo. He hablado de 2 sucesos, ahora vamos al otro. Verso 45. Jesús anda sobre el mar, dice mi Biblia. Enseguida, después de esto, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, es decir, cruzando al otro lado. Entre tanto que él se despedía a la multitud. Jesús es caballero. Entonces, toda esa multitud que se habían quedado anonadados, se habían quedado impresionados. Imagínate. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 9, creo que es, dice, no, en el verso 15, perdón, dice que viendo la multitud lo que había hecho Jesús, lo querían hacer rey. Escuche esto. Yo creo que es Juan 6:15. Dice que a Jesús lo andaban buscando después de todo esto porque lo querían hacer rey. ¿Cuántos han querido alguna vez hacer a Jesús rey? Porque te ha sacado la paja del ojo o la viga. Porque te ha arreglado la pierna, porque te ha arreglado la enfermedad, porque te ha arreglado la crisis, porque te ha solucionado la papeleta, como decimos por aquí. Y decimos, Jesús, tú eres mi rey. ¿A cuánto le ha sucedido esto? Tremendo acontecimiento, tremendo. ¿Es Juan 6:15 lo que estoy diciendo? Lo buscaban para hacerlo rey. Pero ¿usted cree que alguien puede hacer al rey de reyes, señor de señores, rey? Él es rey. Él es rey de la creación. Él domina sobre todo. Él es todopoderoso. Pero lo querían hacer rey. Aunque luego más tarde decían crucificarle. Así es la vida. Así es la vida. Y después que los hubo despedido, se fue. ¿A dónde se fue Jesús? ¿Al monte? ¿Cuántos van al monte a orar, Javi? Ahí estamos en el monte, ¿no? Orando. Y al venir la noche, oiga, la barca estaba en medio del mar. Recuerden que hemos dicho que la hora ya era avanzada y los discípulos le dijeron a Jesús,
déjalos ya, mándalos para que vayan y compren antes que cierren para que puedan comer. Entonces la hora ya era avanzada. Entonces Jesús, mientras despide a la multitud, mientras está despidiendo, mientras le dice a los discípulos, vayan en la barca delante de mí al otro lado, y etcétera, etcétera, ya está llegando la noche, porque cuando la hora es avanzada, lo que viene es la noche. Y en la noche, después de la noche, cuando la hora es avanzada, lo que viene es el alba. Estamos ahí, todos estamos ahí, vale. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y viéndole remar, con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Cómo les era el viento? Oiga, ¿es fácil remar cuando el viento es contrario? ¿Es fácil sonreír cuando el viento es contrario? ¿Verdad que no? No es fácil, ¿verdad? Vamos a acabar de leer y después vamos a desarrollar esta escritura con la ayuda de Dios. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Voy a hablar de algo que todos conocemos, la famosa pandemia. El mundo vivía en un momento donde Dios no aparecía casi por ningún lado. Solamente la palabra de Dios, solamente había Dios, solamente nos cabía en nuestra mente, pues cuando había que se moría alguien, íbamos a la iglesia, yo qué sé, cuando había una boda, en las comuniones, estoy hablando del mundo, lo que es el mundo. Pero estábamos en un momento, iglesia del Señor, donde parecía que el hombre era autosuficiente. No necesitábamos oír la palabra de Dios por ningún lado. Éramos autosuficientes. Pero llegó una tormenta mundial. Tanto que muchos que manejaban mucho dinero, que tenían grandes empresas, fueron a pique. Algunos hasta la vida tuvieron que entregar, se fueron. Yo le llamo a esto como el azote que viene en otoño y limpia los árboles y los deja sin hojas. Y se nota qué madera es. Yo creo que el Señor de alguna manera tuvo que hacer algo de esto, ¿no? Como enviar un otoño donde sopla el viento fuerte y deja el árbol vacío, sin las hojas que lo tapan, y se nota la madera. De alguna manera yo creo que Dios quiere ver si nosotros somos capaces de acercarnos a Él. Aún con todo lo que ha sucedido, hay gente que se mantiene ahí se mantiene, no necesito a Dios. Pero es un error grande, porque el único que puede caminar sobre las aguas de tu tormenta es Jesucristo. No hay dinero, no hay plata, no hay oro en este mundo que pueda solucionar situaciones. El dinero tiene un límite, el poder humano tiene un límite, pero en Dios no hay límites que valgan. Él camina en la tormenta de tu vida. Él camina en esas aguas donde se ha levantado la tormenta y va hacia ti porque le interesas, porque es Dios y quiere intervenir en tu vida para bien. Sucedió y todavía estamos ahí.
Algunos ya no recuperan sus negocios. Matrimonios se disolvieron porque había de esto y después esto se acabó. Y cuando realmente estamos por otros intereses que no es amor, cuando se acaba la plata, cuando se acaba el dinero, se nota. Si no hay amor, ¿para qué? No sé si me estoy haciendo entender bien, pero ha sucedido mundialmente lo que estoy diciendo. Y todos ustedes saben muy bien, muy bien. Nos golpeó la vida, nos vino una tormenta que nadie se esperaba, dígame sí o no. Nos golpeó la vida con una gran magnitud, tanto que tuvimos tanto temor, que muchos todavía están en la casa, no vienen a la iglesia, se creen que en la iglesia se infectan, se enferman, pero viven su vida cada día. En la iglesia no te enfermas, tenemos un protocolo como manda la ley, y si hay algún sitio donde Dios te guarda y Dios te bendice, es en la iglesia. Pero el miedo nos aterroriza. Qué tremenda tormenta nos llegó. Y qué bonito, qué lindo. Digo eso porque es a todos. No ha sido en España, no ha sido en Sudamérica, no ha sido allí solo en la China, en Japón. No ha sido en África. Ha sido algo mundialmente mundial. Quiere decir, toda la especie humana tiene que saber hoy que la mano de Dios poderosa es la que nos mantiene con vida, es la que nos tiene aquí, es la que ha dicho, ustedes se quedan todavía, les doy otra oportunidad, pero ustedes tienen que reconocer que yo soy Dios, que yo soy soberano, que yo domino la naturaleza, que yo estoy sobre toda enfermedad, que no hay virus que pueda sujetarse si yo no lo decido así. Pero seguimos. Todavía queda tanto de nosotros. Todavía Jesús, todavía Dios no es lo primero en tu vida. No es lo primero en mi vida, todavía no. ¿Ustedes creen que lo que sucedió en el primer milagro que hemos visto de los panes y los peces era algo que a los discípulos lo asimilaron ya a la primera? Para nada. Ustedes pueden creer que las matemáticas de Dios a una mente finita, humana, de tanta lógica que tanto estamos acostumbrados a analizar y queremos no. Aquí 2 más 2 son 4 y usted no va a venir a mí a decirme y tal y cual, ¿verdad? ¿Y cómo somos así? Super R que R. Pero Dios, en la persona de Cristo, les dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer nosotros? ¿Pero qué está diciendo Jesús? ¿Está afectado el sol? ¿Qué está pasando? Pero Él es Dios y nosotros no. Por eso que Él es Dios. Es hora de que vayamos viendo cuál es su buena intención para nosotros. Porque no hay nadie que pueda querer algo mejor para ti que Dios, que es tu creador. Él tiene la situación controlada. Dadle vosotros de comer, pero los discípulos, claro, en su humanidad, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero Él hace lo que tiene que hacer. Ora al Padre, bendice los alimentos y repartan. Imagínate, Javi, yo ahora te doy a ti 2 panecitos, como en la Santa Cena, y te doy, o 5 vasitos de mosto, y 2 panes, o al revés, 5 panes y 2 vasitos, como quieras, y te digo, dale a la gente para que tomen la Santa Cena, y tú te vas a quedar, pastor, que aquí falta, ¿sí o no? Yo también lo haría, ¿y quién no lo va a hacer? No. A ver, pastor, porque estás mal, ¿eh? No. A ver dónde quiero llevarlos. Están ahí con la mente. Porque estamos hablando de Dios. Porque no estamos hablando de ningún poder natural.
Estamos hablando del poder sobrenatural. Estamos hablando del Dios que te formó, que te creó. Estamos hablando del Dios que manda en la ley de gravedad. Estamos hablando de Dios que es todopoderoso. Denles ustedes de comer. Y entonces van allí. Quisiera haber estado ahí de verdad y haber con 2 pececitos. Hermana, tu pececito. Hermano, tu pececito. Ya van 4, ya van 6, ya van 8, ya van 10, ya van 20, ya van 80, ya van 100, ya van 1000. Pero si había 2. ¿Y cómo se quedarían esos discípulos repartiendo? Y no se acababan los peces y no se acababan los panes. No se acababan. Y ahora le pregunto, iglesia, ahora que he explicado un poquito mejor la cosa, ¿ustedes creen que ellos asimilaron eso cuando les dijo y ahora pasen al otro lado? Porque Jesucristo sigue. Porque Jesucristo avanza. Porque a pesar de ver ese gran milagro, ellos tenían que seguir trabajando, tenían que pasar a la otra ribera. Es que Jesús no para. Es que Jesús no para en tu vida, no para en tu crisis. Es que Jesús no para. Es que Jesús no se detiene. Pasen al otro lado. Hermano, pero cuando ellos se montan en la barca para pasar al otro lado, la cosa se pone fea porque el viento era contrario. Y si el viento es contrario hay que remar más fuerte. Y dice que Jesús estaba orando, pero fíjate, hasta orando Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Y dice, y él estaba solo en tierra y los vio, que con gran fatiga estaban remando. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Siguió orando? No siguió orando. Dice que fue caminando sobre las aguas del mar hacia ellos. Tuvieron tanto temor que gritaron, ¡ay, un fantasma! Eso dice la Biblia, ¿verdad? Un fantasma. ¿Y no conocían ellos al maestro? Se hacía momentos que habían estado allí y habían visto ese gran milagro. Entonces, ¿cuántos creen en los milagros aquí? ¿Cuántos creen que Jesús hoy hace milagros? ¿Cuántos creen que las matemáticas de Dios no son las nuestras? ¿Cuántos creen que Dios te puede sacar de cualquier tipo de situación? Él es Dios, óigame, Él es Dios. Y no hay nada que le pueda impedir que Él camine sobre las aguas de tu tormenta, de mi tormenta. No hay nada que pueda impedirle. Porque el mar, por muy fiera que se ponga, tiene que enmudecer a su voz. Porque Él creó el mar. Porque es suyo. Y Él manda sobre lo suyo. Qué tremendo, qué fuerte. Y viéndole, dice verso 49, ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Se quedaron estupefactos, sorprendidos, asombrados, desconcertados ante algo poco habitual. No comprendían lo que estaba pasando, ni sabían cómo reaccionar. No sabían. Un hombre caminando. Entre los discípulos había pescadores, gente que sabía de mar. Y nunca habían visto un hombre caminar sobre las aguas. Nunca habían visto un hombre decir, denle ustedes de comer a tantísima gente con 5 panes y 2 peces. Todavía no necesitaban tiempo para asimilar el milagro que habían vivido anteriormente. Y ahora, imagínate en la barca, remando, y el viento no era a favor, era contrario, y pensando ellos, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que acabamos de contemplar? Tanta gente ha comido con solamente un muchacho que había allí que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Cómo puede ser, Javi? ¿Tú crees que hablarían de ello o no? Hombre, por favor. Si hablamos nosotros y decimos que hemos ido para allá, que hemos ido, el otro día estaba diciendo a Israel,
allí en Barcelona, que alguien tenía una pierna más corta y que la vieron crecer, y eso es algo maravilloso, ¿sí o no? Ahora dime si no es maravilloso. Más de 5.000 personas. Comer y saciarse y sobrar 12 cestas con 5 panecitos y 2 peces. Pero ahí tiene que actuar la fe. En nosotros, en ellos no, porque lo vieron. Entonces, como lo vieron, Luis, sabes que lo vieron. Imagínate tú si tú ves algo más pequeñito que eso. Se te queda aquí, hermano. Y mañana vas ahí al trabajo y estás pensando en eso, no tienes otro pensamiento. Pero aún con ese pensamiento, sin acabar de asimilar, sin acabar de ver todo eso y aclararse, porque ¿quién se puede aclarar? ¿Quién se puede aclarar? Eso es un milagro con todas, con todas. Ahora, cuando ellos están en la fatiga, cuando ellos están en medio del mar, cuando ellos están obedeciendo a Jesús que les ha dicho que vayan al otro lado, ahora de repente ven un hombre que se les acerca caminando sobre las aguas. Imagínese usted, imagínese. Póngase en el lugar de los discípulos ahora. ¿Alguien puede decir algo de los discípulos? ¿Alguien puede decir, pero si conocíais al maestro? ¿Alguien puede decir algo de eso? ¿Qué podemos decir a los discípulos? ¿Incrédulos? ¿Qué podemos decir? Gente que no tiene fe, llenos de temor, llenos de miedo, ¿verdad que no? No, porque todavía no habían asimilado una y les llega otra. Y es que Jesús es así. Todavía tú, escucha, todavía tú no has asimilado una que dices, ¿de dónde ha venido esto? Esto no es posible, eso ha venido de Dios, cuando te va a venir otra más fuerte de parte de Dios. No has asimilado una, cuando va a llegar otra. Ahora, hay que reconocer que viene de parte de Dios. Hay que reconocer, porque si seguimos pensando que es obra nuestra, que es cosa nuestra, estamos en un error. Porque hay cosas que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer. Nosotros aquí tenemos una iglesia bonita, tenemos tremendas actividades, tenemos diferentes cultos, tenemos eventos. Hablamos de Dios, predicamos, oramos, ofrendamos, diezmamos. Pero realmente nosotros conocemos a Dios. ¿Realmente conocemos a ese Dios de todo poder? ¿Realmente nosotros nos hemos dado cuenta, hemos llegado a la conclusión de que nosotros hay momentos en la vida que nos encontramos totalmente frente a Dios? ¿Hemos llegado a ese lugar? ¿O nos falta todavía por llegar? ¿Ha habido tormentas en tu vida donde sabes que solamente la mano divina de Dios ha estado contigo? ¿Usted sabe que Dios es mucho más que una religión? ¿Usted sabe que Cristo es más todavía que el Hijo de Dios, que es Dios mismo? Lo que pasa que era Dios encarnado en la persona para que nosotros conozcamos a Dios. ¿Lo sabemos? Nosotros sabemos ahora cuando vayamos a salir a partir del día 15, los jóvenes que salen por ahí a evangelizar, que nosotros no evangelizamos por los milagros, sino para que la gente conozca y se enamore de Cristo. ¿Lo conocemos? ¿Lo sabemos? ¿O simplemente queremos ser famosos y venir contando que alguien que estaba enfermo se sanó? Eso no es lo más importante, porque te puedes sanar y ir al infierno. Porque el mayor milagro es el milagro de la reconciliación. Que
que no ha cambiado de parecer para el ser humano, que nos sigue amando, lo único que quiere es que nos acerquemos a Él. Porque su deseo es que en la eternidad, escúcheme esto, donde no hay virus, donde no hay pandemia, donde no hay, hermano, falta de perdón, iras, ni contiendas, ni malos pensamientos, ni nada de eso, Él quiere que vivamos una eternidad a su lado. Dios no quiere que le busquemos por los milagros que hace. Dios no quiere que enseñemos al mundo que Él hace milagros. Dios quiere que enseñemos al mundo que Él es Dios y que Él es soberano y que Él es el juez que podía haber dictado sentencia para ti, pero dijo: yo pago en tu lugar. Yo daré mi cuerpo y mi sangre por ti. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje. Por eso te digo que aún en la tormenta más seria de tu vida, más fea que se ponga la tormenta, cuanto más grande sea la tormenta, cuanto más fuerte sea la crisis, cuanto más fuerte sea tu incredulidad, voy a ir más allá, Dios camina sobre las aguas de tu incredulidad. Él quiere intervenir en esa incredulidad. Él quiere intervenir en esa noche de llanto, en esa tormenta que se acerca a tu vida. Él quiere intervenir. Dios está interesado en ti. Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tu país. Estábamos hablando con los hermanos de Venezuela. Venezuela es una nación creada por la mano de Dios. Y la mano de Dios es la que sostiene Venezuela. Y el tiempo está ya dictado y dicho. En el momento que yo diga se acabó. ¿Por qué? Porque habrá una nueva vida, habrá un nuevo amanecer para Venezuela. Y Venezuela tendrá que reconocer que Dios es dueño y Señor de Venezuela. Aleluya. Pero no Venezuela, también España. También España. España tiene que llegar a la conclusión, tiene que llegar, hermanos, al lugar, tiene que llegar al momento de reconocer que sin Dios no se puede gobernar una nación y una nación no puede tener vida sin Dios. Dios no se puede poner aparte. Aparte hay que poner el pecado, pero Dios es lo primero. Lo primero. Así que no caminemos tanto ya más por ver los milagros. Y vamos a caminar más, queriendo ver y conocer y enamorarnos más del Dios que hace los milagros. Claro que tuvieron miedo. No van a tener miedo los discípulos. Uy, madre mía. Allá estábamos nosotros la semana pasada, ¿no? Bueno, y otros han estado por ahí en la playa, en el mar. Date cuenta, tú que ves un hombre caminando por las aguas. Claudia, hermana, ¿qué haces tú? Sales corriendo para afuera. Me tapo entre la arena. Pero estos discípulos vieron a Jesús. Y en tu agitación, allí cuando parece que te va a pegar la taquicardia, cuando el corazón chun, 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 fuerte ahí, en la tormenta, en la crisis, cuando todo era paz y de repente se levanta ese torbellino. Viene y te dice: ten ánimo, no temas, yo soy. Isaías 41:10, no tengas temor, yo soy tu Dios que te sostengo. Y en el mismo capítulo 41 de Isaías, capítulo 3, te dice: no temas porque yo soy tu Dios. En el capítulo 1 de Josué y verso 9, Dios le dice a Josué: no temas, yo estoy contigo, donde quiera que vayas. No temas, hermano, no temas, hermana, amigo, amiga, que puedas estar escuchándome en esta mañana. Te vuelvo a decir que Dios es capaz de caminar en las aguas de tu tormenta. Él es capaz. Solamente Él. Pero a veces tenemos un Dios muy pequeño.
A veces tenemos un Dios de cultos, un Dios de momentos. Tenemos un Dios de miércoles, de viernes, y a ver quién predica y a ver qué palabra. Tenemos un Dios de domingos. No, Dios es Dios todos los días y todas las horas del año. No hagamos un Dios pequeñito, hermanos. Dios no es pequeñito. Dios no tiene lugar porque no cabe. Pero a la vez Él por amor se hizo tan chiquito que cabe en tu corazón y en el mío. Aquí estamos viendo dos fenómenos, dos milagros tremendos. Esto es algo, o es natural caminar sobre las aguas, o es natural con 5 panes y 2 peces alimentar a más de 5,000 personas. Dígame, ¿es natural? Pero es que Dios no es natural. Y usted no me tiene que ver a mí un Dios en lo natural. Dejemos ya de ver un Dios de religión, un Dios de... Bueno, si Diosito quiere, puede ayudarme. ¿Cómo? ¿Cómo que Diosito? Dios con mayúscula sí puede ayudarme. Qué pequeño hemos hecho a Dios. Cuánta fe. Achiquitada así, pequeñita. Y nos quedamos con el versículo que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es tan chiquitín, pero fíjate qué gran planta se hace después. Eso no quiere decir que nos quedemos ahí. Tenemos que seguir avanzando. Es chiquitico ahora, pero ¿cómo va a ser después? Amén. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que va a salir a las misiones? Por ahí atrás están, yo creo. Por ahí atrás en el desayuno. Vuelvo a repetir, no vayas a las misiones por ver los milagros, que también sí, pero no busques los milagros. Da a conocer a la gente al Dios de tu milagro. ¿Sabes cuál es el milagro más grande? Que yo era pecador, yo era perdido y Cristo me salvó, Cristo me rescató. Ese es el mensaje que hay que dar al mundo. Que crece una pierna, vale. Que se arregla el lumbago, de acuerdo. Que se sana el cáncer, también. Dios es capaz. ¿Usted cree que eso es un problema para Dios? No. Siempre en su voluntad. Siempre en su voluntad. Pero el milagro más grande es el milagro de la salvación. Lo que hizo Cristo en la cruz es para salvar a la humanidad. Juan capítulo 3 dice que Dios no vino, Jesús no vino al mundo. No vino al mundo para condenar al mundo, que tenía todo derecho de condenarlo, ojo. Porque éramos malos, seguimos siendo malos y seguiremos siendo malos. Porque en este cuerpo hay mucha maldad. Por eso hay que buscar el Espíritu. Por eso hay que cada día doblegar la carne y darle paso al Espíritu. El mensaje grande, el mensaje de expansión del Evangelio es que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz para que tengamos vida eterna. Ese es el mensaje que traspasa las fronteras. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Ese es el mensaje que cada día tenemos que tener nosotros. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje. Los milagros acompañan al mensaje, pero no es lo más importante. No es lo más grande. Lo más grande es que nosotros estábamos perdidos y el Dios que nos ama nos rescató. Ese es el mensaje más poderoso, más grande, más grande. Así que cuando se levante tu tormenta, recuerda que Jesús es muy capaz de dejar la oración que está haciendo en tierra. Recuerda que Jesús está pendiente de lo que está ocurriendo en tu barca. Recuerda que Jesús quiere intervenir en tu vida. Recuerda que si tú le permites, porque cuando se calmó el viento, cuando se calmó todo, cuando Él subió en la barca, deja que Dios suba en tu barca y los vientos serán favorables. Serán favorables. Aleluya. Eso es lo que debe quedar claro, que estamos frente a Dios, que Él ha querido intervenir porque tiene algo que decirnos, algo que debemos escuchar, entender o abrazar, y en consecuencia tenemos que actuar.
Dios nos ama y quiere que nos vaya bien. Digo yo, será tiempo de escucharle y hacer lo que Él nos manda. Iglesia, digo yo, es una pregunta. ¿Habrá llegado el tiempo de escuchar más la noticia que viene del cielo? Pero es que siempre nos estás diciendo, pastor, que Dios nos ama. ¿Y qué quieres que te diga? Si es la verdad de verdades. Dios te ama. Así tú no le ames a Él, así tú no le busques a Él. Así tú simplemente participes en los cultos, así tú simplemente vengas aquí y toques un instrumento, o seas un ujier, o seas, trabajes allí en multimedia, o sea, lo que quieras hacer, pero no busques a Dios entre semana, no busques a Dios diariamente. Así como buscas el dormir, el comer y todas tus necesidades, así no busques a Dios, así quiero decirte hoy que Dios te sigue amando. Así tú no lo ames a Él, Dios te sigue amando. El amor de Dios no varía. El amor de Dios no cambia para nadie. Porque de tal manera amó Dios al mundo, óigame, no al pastor, no a la hermanita que viene aquí a las 5 de la mañana a orar, no a los evangelistas grandes que van por ahí por el mundo predicando la palabra, no. De tal manera amó Dios a quién, al mundo, que dio a su Hijo. Por amor a todos. Amén, iglesia. Tremendo, ¿no? El milagro de los panes y los peces. A Dios no vengamos con excusas. Ey, Señor, déjalos que vayan, que ya, mira, que te has pasado de tiempo. Hombre, ¿y ahora qué van a comer? Eso pertenece a nosotros. Eso pertenece a mi mente finita, no infinita, finita, que tiene caducidad, que no tiene la capacidad de ir más allá. Y es normal en nosotros. Era normal que los discípulos estarían aterrorizados. ¡Ay, un fantasma! ¡Un fantasma! No puede, tiene que ser un fantasma. ¿Quién va a venir caminando sobre las aguas? Esto no es real. Pues era real. Que Jesús, el Hijo de Dios, estaba caminando en ese momento de fatiga, en ese momento de esfuerzo, estaba caminando. ¿Y por qué? Y dígame ¿usted ha pensado alguna vez por qué Jesús se pone a caminar por las aguas? Porque Dios quiere que nosotros veamos y entendamos que no hay límite ni peligro poderoso. No hay nada que pueda impedir que Dios venga en tu auxilio. Y Jesús les dice, tengan ánimo, no tengan miedo, no se asusten, que soy yo. Yo soy el que ha hecho los milagros, el milagro de dar de comer a tanta gente. Yo soy el que camina con vosotros. Yo soy el que está caminando ahora sobre las aguas de vuestra tormenta, de vuestra inquietud, de vuestra preocupación. Soy yo. Soy el yo soy que Jesús le dijo, que Dios le dijo a Moisés, yo soy. Yo soy el alfa y la omega del Apocalipsis, yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los valles. Yo soy Dios. Yo soy vuestro papá, yo soy el que tiene cuidado de vosotros. Ustedes son mis bebés, yo los amo. Yo no estoy durmiendo cuando ustedes tienen problemas. Solamente falta que dejen un poquito atrás tanta religiosidad y tanta falta de fe y vean a Dios caminando en las aguas de tu tormenta. Porque falta mucha fe. Pidamos a Dios que aumente nuestra fe. Pero para que Dios aumente nuestra fe, tiene que venir prueba. Y nadie quiere prueba. Pero recuerda que en la prueba ninguna tempestad puede impedir que Dios se te acerque. Que Dios se suba en tu barca y que calme los vientos para ti. Amén, iglesia. Amén. Dios. Cuando decimos Dios, esa palabra lo llena todo en mi vida. Cuando yo digo Dios, se rompe toda limitación.
Cuando yo digo Dios, se levanta el ánimo y la esperanza. Cuando un cristiano, alguien que conoce de Dios, alguien que ha tenido experiencias con Dios, pronuncia esa palabra, algo cambia en el ambiente. Hay un abanico de toda clase de posibilidades que se abre. Y puedes decir, yo no puedo, humanamente lo veo difícil, pero en ti esperaré, Señor. En ti esperaré.